Hemos iniciado llevamos, esta es la segunda semana, no llevamos tanto, llevamos 2 semanas en el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo a las iglesias en Roma. Y la semana pasada el pastor Javier nos compartía acerca del Evangelio de Dios. Todavía estamos en estos primeros versículos introductorios a la carta y quiero invitarle a abrir su Biblia. Yo voy a leer para ustedes en Romanos capítulo 1, versículo 8 en adelante, en la Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 1, versículos 8 en adelante, leo para ustedes. Dice: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. No tenemos noticia del origen de la iglesia en Roma. No sabemos quién la fundó, cuándo exactamente comenzó, de qué manera inició la iglesia en Roma. Tenemos algunos antecedentes, algunas descripciones que el mismo apóstol Pablo hace. Y lo que el apóstol Pablo presenta es que hay una cualidad particular en la iglesia en Roma que lo atrae a él. Desea, anhela estar presente con ellos, compartir la comunión, ser parte de la vida de iglesia, animarse mutuamente. Y hay algunas otras descripciones que vamos a ir descubriendo en el transcurso de las reflexiones de Romanos. Pero este apostolado de Pablo, que ha sido llamado a las naciones, lo está impulsando a ir ahora a la ciudad de Roma. Él no conoce a los hermanos de Roma, solo ha oído de ellos. Tiene varios amigos en la ciudad. Uno lo lee al final de la carta. Él saluda a varios de sus amigos, incluso algunos de ellos colaboradores muy estrechos en el Evangelio. Pero él nunca ha estado presente. Pero hay un ferviente anhelo, un deseo profundo, una atracción por esta iglesia que quiere estar con ellos y compartir la comunión, estar y vivir algún tiempo con ellos. Quiero, para tener una referencia respecto de la intención de Pablo para viajar a Roma, estar con la iglesia, lo que el mismo apóstol escribe en Romanos capítulo 15, versículo 22 en adelante. Dice el mismo Pablo: pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que, después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Pablo tiene la intención de pasar tiempo con la iglesia, y fíjense, él dice disfrutar. Y uno podría recordar acá el Salmo que dice que qué alegría, qué dicha, qué bienaventurados somos cuando disfrutamos de la comunión. La iglesia está junta, el pueblo de Dios está junto en armonía. Bueno, Pablo quiere pasar tiempo con esta iglesia, pero tiene otros planes también. Él quiere llegar a Roma y continuar rumbo a España. Pablo dice en este versículo, en el capítulo 15, que ya no hay ningún lugar en el mundo conocido, en el extremo oriental del imperio, donde él no haya desarrollado su labor ministerial. Ha plantado una gran cantidad de iglesias, ha puesto obispos, pastores, ancianos, presbíteros
para el cuidado de las iglesias y ya no tiene ningún lugar más. Ahora él está visionando, apuntando a llegar al extremo occidental del imperio. Recordemos que el llamado del Señor es a ser testigos de su nombre hasta lo último de la tierra. Y Pablo tiene en mente precisamente eso, quiere llegar al extremo occidental del imperio, a España, y para eso quiere visitar, estar con la iglesia en Roma, no solamente disfrutar de la comunión con ellos, dice el capítulo 15, quiere hacerlos partícipes de esta obra y de esta visión misionera en un lugar tan alejado, tan extremo del imperio. Ya no hay lugar, dice el pasaje, para el trabajo misionero acá donde estoy. Este deseo del apóstol de estar con la iglesia tiene que ver con tener comunión con ellos, pero también tiene el sentido de continuar la misión y ser partícipes entonces a esta iglesia de la misión en España. Quiero compartir con ustedes en esta tarde ya 3 ideas que se desprenden de este pasaje que tienen que ver con la comprensión que Pablo tiene del Evangelio de Jesucristo, de la cruz, cuyo único nombre es Jesucristo. La comprensión que él tiene de la iglesia y la comprensión que él tiene de la comunión en la iglesia y de la misión. Son 3 puntos, el primero de ellos tiene que ver con esto que menciona el pasaje que hemos leído y que habla de una comunidad reconocida en el mundo entero por vivir bien la fe. Lo primero que encontramos en esta sección del pasaje es que la iglesia en Roma es conocida en todo el mundo por vivir bien la fe. Dice, en primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. No tenemos, como decíamos hace un rato atrás, muchos antecedentes de esta iglesia, pero una característica particular y algo que atrae a Pablo para tener comunión con esta iglesia, visitarles, es que tienen un buen testimonio, viven bien la fe en Jesucristo. Uno se encuentra con otras cartas de Pablo, por ejemplo, 1 Corintios que revisamos hace algunos años atrás, cómo Pablo tiene que escribir a una iglesia en Corinto que está llena de problemas, divisiones. ¿Se acuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, llena de divisiones. Una iglesia que tiene problemas de doctrinas, una iglesia que acepta la inmoralidad al interior de su iglesia. Bueno, acá no hay nada de eso. No hay grandes reclamos, advertencias, correcciones a esta iglesia. Tampoco es una iglesia que cuestiona el apostolado de Pablo, como ocurrirá con la segunda carta a los Corintios. No es una carta que tenga que ser corregida en su forma de vivir y expresar la fe. No hay grandes correcciones en esta carta. No es una carta que surja de los conflictos, divisiones o problemas al interior de las comunidades de fe. Se dice de ella que es una comunidad que sabe vivir bien la fe en Jesucristo y por esto es reconocida. Hoy día, queridos, hace algunos días atrás, las noticias ponían ahí, ¿cierto?, en la mesa el enfrentamiento, prácticamente un enfrentamiento entre hermanos nuestros y las fuerzas de orden público, en pleno centro de Santiago. Uno escucha hablar de este tipo de situaciones que le traen una mala fama al cristianismo evangélico, a las iglesias. Esta iglesia no era conocida por este tipo de situaciones. Esta iglesia no era conocida porque era la iglesia del pastor tanto, o malamente llamada del apóstol tanto. No es una iglesia conocida por su inmenso templo, por la producción en su templo, en su culto, por su música, por su emotividad, por la calidad de sus servicios, sus reuniones. Lo que hace reconocida a la iglesia de Roma y la hace una iglesia atrayente al mismo apóstol Pablo es que saben vivir bien la fe en Jesucristo. Están de tal manera cimentados en el mensaje de Jesucristo, en el evangelio verdadero, que se hace una iglesia en la que mismo Pablo quiere estar. Hasta a mí me dan ganas de haber conocido la iglesia en Roma, si es así. Pablo siente un anhelo, un deseo profundo por conocer esta iglesia tan conocida, dice el pasaje, en todo el imperio. Y aunque no conocemos detalles de la iglesia, sí conocemos varias cosas acerca de la misma capital del imperio,
de Roma, fue la capital política, administrativa, capital militar, económica, un centro neurálgico de todo el mundo conocido, fue una metrópoli, mucha diversidad cultural, es una ciudad con una mente muy abierta, una mentalidad global. No solamente recibe a gente o recibía gente de distintos lugares del mundo, sino que también con su influencia a través de la cultura y el mismo poder que tenía Roma, era capaz de llegar a distintos confines del mundo conocido con su cultura, con su poder. Y esto lo hace una iglesia, una ciudad tremendamente influyente sobre el mundo. Hasta el día de hoy, la cultura greco-romana sigue haciéndonos notar su influencia. Bueno, esta iglesia, estos hermanos nuestros que vivían en Roma, si bien es cierto, no tenemos descripciones acerca de ellos, pero ellos son parte de esta comunidad, de este sistema de vida. Ellos probablemente, y como lo menciona el apóstol cuando habla de griegos y no griegos, es una comunidad de iglesia multicultural. Va a mencionar algunos judíos al final de la carta, así es que seguramente esta es una iglesia compuesta por gente de diversos lugares. Es una iglesia plantada en una metrópoli, la más importante del mundo conocido. Seguro tiene una mentalidad global, muy abierta a las posibilidades que ser parte de este imperio y la capital imperial le brindan, le dan. Roma era una metrópoli y esta es una iglesia seguramente con carácter metropolitana. Aunque no tenemos entonces antecedentes, podríamos asegurar que es una iglesia multicultural con una mentalidad de metrópoli. Vive en un contexto muy, muy complejo. Recordemos que se dan muchos elementos paganos, entre ellos el culto al emperador. Es un ambiente muy complejo para vivir la fe, pero aún así se destaca de ellos que ellos saben vivir bien la fe. No hay otra razón por la que se destaque en el mundo, en todo el mundo, dice Pablo, a esta iglesia. Pablo continúa, dice en el versículo que acabamos de leer, vuelvo a leer, dice, Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se abre el camino para ir a visitarlos. Y lo ha expresado en el capítulo 15. Pablo lleva años escuchando acerca de esta iglesia. Lleva años, uno podría suponer, orando al Señor porque anhela estar con esta iglesia que es reconocida en todo el mundo por vivir bien la fe. Pablo tiene un profundo deseo de conocer esta iglesia. Y quiero resaltar esto, la quiere conocer por su fama de vivir bien la fe. Pablo no funda la iglesia, no conoce la iglesia, pero se siente profundamente atraído por compartir con ellos, al punto de que ora al Señor y le pide que le abra puerta insistentemente para por fin estar con ellos. Esta iglesia, queridos, tiene una fama que es lo que debería destacar cualquier iglesia y debería ser el sello también de una iglesia como la nuestra. No se conoce por otra cosa que no sea la forma de vivir el Evangelio. No se conoce por otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo. No se conoce por otra razón que no sea la predicación de la cruz del Evangelio. No se conoce por otra razón, como decía el pastor Javier la semana pasada, solo Cristo. Una iglesia influyente en un entorno metropolitano, en un entorno complejo, con muchas posibilidades, se caracterizaba en este caso por ser una iglesia que vivía bien la fe, queridos. Si algo hay a lo que debemos aspirar como iglesia, es que en el contexto en el que estamos, nuestra comunidad, nuestra ciudad, conozca a esta iglesia, lo conozca a usted y a mí como parte de una comunidad de fe, de esta familia de fe, porque aquí vivimos la fe en Jesucristo, en el Evangelio del Señor, en su cruz, y no por otra razón. No por conflictos, no por divisiones de la iglesia, no por el nombre del pastor, no por el liderazgo, no por la música, por ninguna otra razón que porque saben vivir bien el Evangelio de Jesucristo.
Pablo reconoce esto en primer lugar y de alguna manera lo va a seguir mencionando en los capítulos posteriores. Cuando uno lee el último capítulo ve que agradece a varios colaboradores y ahí se va viendo un poco la vida de iglesia. Hay tanta gente a la que él agradece y saluda al final de la carta que aunque él no conoce la iglesia, sí conoce a algunos hermanos, así es que está muy bien informado de lo que ocurre al interior de la iglesia. Esta fama en todo el mundo no es una mentira, no es una imagen falsamente vendida, es real. Pablo conoce a gente en la iglesia y de buena fuente sabe que la iglesia tiene una buena fama y es correcto lo que se dice de ella. Es una iglesia que sabe vivir bien la fe. Queridos, cabe la pregunta, ¿qué hace reconocible hoy día a las iglesias de Cristo en nuestro contexto como Santiago? ¿Por qué es famosa tal o cual iglesia? ¿Qué hace reconocible a nuestra propia iglesia, nuestra propia comunidad de fe? Volvemos a decir, debe ser una sola razón, que sabe vivir bien la fe en el Evangelio de Jesucristo y que el único nombre que se proclama, que se exalta, que reluce es el del Señor Jesucristo. Una iglesia que sabe vivir bien la fe y tiene la fama bien puesta por ser una iglesia donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué hay otras cosas hacen hoy día una iglesia reconocida, de renombre en nuestra comunidad? Podemos citar varias cosas como las que ya se han mencionado. La verdad es que ninguna de esas importa, solamente que sepa vivir bien la fe en el Evangelio de Jesucristo. Lo segundo, queridos, lo primero entonces tiene que ver con esto, una iglesia que tiene la fama de vivir bien la fe, que se reconoce por eso y no por otras razones, por otros nombres, por los liderazgos o por lo que ocurre al interior. Se reconoce y tiene fama por vivir bien la fe en Jesucristo. En segundo lugar, está el anhelo de animarse en la fe que compartimos. Fíjese el versículo que continúa, dice, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Pablo, en su mentalidad y con su pluma de apóstol, dice, quiero estar con ustedes para compartirles algún don. Se le sale el apóstol. Él piensa como apóstol, respira como apóstol, quiere edificar la iglesia, quiere que la iglesia crezca, cumpla su misión. Pero de repente piensa bien y fíjense qué interesante como dice, él mismo se corrige, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos en la fe. Pablo desea tener comunión con esta iglesia, no solamente para enseñarle, quiero poner primero el acento en esto. Dice el pasaje, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos en la fe que compartimos. Pablo anhela la comunión con esta iglesia, que aún no conoce, pero de la que ha escuchado nombrar, para que esta iglesia también le bendiga, lo edifique, para que esta iglesia también le entregue algo que sea provechoso para su vida, para que esta iglesia también lo motive, lo inspire a vivir la fe en Jesucristo que comparte con esta iglesia, pero que no la conoce, aún así está seguro que esta iglesia de fama y renombre será de bendición para su propia vida. Como Pablo se sitúa como parte del mismo cuerpo, ya se saca la jineta de apóstol de su rol y dice, bueno, mejor dicho, como parte de ustedes, miembro de la misma familia, miembro del mismo cuerpo, también quiero que ustedes me bendigan, quiero ser edificado por ustedes, quiero ser inspirado, motivado por ustedes. Pablo anhela tener comunión con la iglesia para ser inspirado a vivir la fe. Fíjese, un tremendo apóstol, de quien más textos tenemos en el Nuevo Testamento. Un apóstol que nos enseña, recibió revelaciones y vio cosas, fue llevado al tercer cielo y vio cosas indecibles. Él necesita tener comunión con la iglesia. Es uno más dentro del cuerpo de Cristo. Por muy apóstol, llamado y grandiosas visiones haya tenido,
él reconoce que como hijo, como hermano de estos hermanos y hermanas de Roma, necesita tener comunión. Necesita tener esta vida, necesita tener lugar en esa vida de iglesia. Todos los que ejercemos algún rol por llamado de Dios en la iglesia, pastores, misioneros, líderes, diáconos, profesores, el rol que usted tenga, cualquiera sea, eso no es sinónimo, o sea, no es suficiente eso para los líderes que ejercen el liderazgo, valga la redundancia, en la iglesia. Como líderes, como pastores, también necesitamos tener comunión. El púlpito, la enseñanza, para Pablo la carta escrita no era suficiente. Él necesitaba estar con la iglesia, también recibir de parte de la iglesia ánimo, ser inspirado. Queridos, quienes son líderes, necesitamos estar en la iglesia no solamente para servir, no solamente para creer que nosotros tenemos algo que entregar de parte de Dios, sino con un corazón humilde como el de Pablo, reconocer que también necesitamos mucho de la comunión con la iglesia y que la vida de cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo nos bendice. Ningún líder es autosuficiente en su relación con Dios. Depende tanto de la comunión de Cristo por medio de la iglesia que cualquier hermano, que el hermano más nuevo, aquel anónimo que probablemente sirve sin ser reconocido, sin un cargo. Así es que, queridos líderes, esta es la actitud que debemos tener. Pero iglesia, todos debemos anhelar la comunión unos con otros. Conocer el Evangelio de Jesucristo, tener comunión con Jesucristo es tener comunión entre nosotros. No podemos separar la comunión con Dios y la comunión con los hermanos y hermanas. Eso es imposible. No es viable. No es parte del Evangelio de Jesucristo, no es parte de la naturaleza de la iglesia, no es parte de la naturaleza de lo que es esta vida nueva que Cristo nos ha regalado. Y aquí caben varias preguntas, yo quiero dejarle algunas preguntas planteadas. ¿Qué lugar en su corazón tiene la iglesia, esta iglesia, donde participamos, nos congregamos, compartimos la fe? ¿Qué lugar tiene esta iglesia en su corazón durante la semana? ¿Está el anhelo profundo de estar con los hermanos? ¿Cuándo va a llegar el lunes para vernos con los jóvenes adultos y compartir la mesa, la conversación, la oración, la reflexión? ¿Cuándo será día martes para verme con mis hermanas y estar con ellas? El sábado con los hombres, con los jóvenes. Queridos, nuestra iglesia tiene tantos espacios de encuentro para hacer posible esta comunión. Nuestro corazón arde, anhela la comunión con los demás, quiere ser parte de la vida de otros y que otros sean parte de nuestra vida para animarnos, para inspirarnos juntos a vivir la fe en un mundo que es tanto más complejo que el mundo de nuestros hermanos de la iglesia en Roma. ¿Qué lugar tiene la iglesia en tu corazón durante la semana? ¿Está ese anhelo de estar con la iglesia, de vernos, de orar, llegar ese día y desahogarme? Viví esto durante la semana, necesito que intercedan, queridos hermanos, hermanas, oren por mí. Anhelar la comunión con la iglesia. Este es el segundo punto. Primero, una iglesia que se reconoce por vivir bien la fe. Segundo, el anhelo por tener comunión unos con otros. ¿Qué lugar tiene la iglesia en nuestro corazón durante la semana? Para parte de la vida con Cristo, entonces, es tener comunión con la iglesia. Ambas cosas son inseparables, la comunión con Cristo y la comunión con el cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, también saber dar a la iglesia. No solamente estar en la iglesia para recibir, sino que también estar en la iglesia para dar a otros. El pasaje habla de que Pablo se encuentra en deuda. Dice el versículo 14, estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. Estoy en deuda con todos. No solamente quiere estar con esta iglesia cuya fama trasciende fronteras, porque saben vivir bien la fe.
No solamente quiere ir y tener comunión para que la iglesia también lo inspire y lo motive a vivir la fe. Él quiere estar en la comunidad iglesia de Roma para también dar a otros. Se reconoce un deudor de todos. Pero aquí no me malentienda. No se trata de que a Dios le debemos la salvación y para asegurar la salvación yo tenga que hacer obras, servir en la iglesia. No se trata de eso. Se trata de que Pablo, en su comprensión del Evangelio, que es tan profunda, ve que el amor de Dios es tan grande, tan insondable, que algo tiene que hacer. Es decir, tanto amor, tanta gracia derramada sobre su vida a través de esta cruz que él predica, a él le hace imposible el hecho de quedarse pasivo, tranquilo, sin hacer nada. Él algo tiene que hacer. ¿Y qué quiere hacer? Quiere ser parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia en Roma. Dios está edificando su iglesia, cuidando a su iglesia, pastoreando a su iglesia, edificando su iglesia, y Pablo quiere ser parte de eso. Yo quiero estar allí donde Dios está. Quiero unirme a la tarea y a la misión de Dios. Quiero ser parte de eso. Quiero vivir la comunión con la iglesia para también dar un don de Dios. Pablo en 1 Corintios tiene esta expresión según la Reina Valera, seguramente usted la conocerá bajo esta traducción: me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio. A Pablo le arde el corazón por ser partícipe de la obra de Dios en este mundo, en su iglesia, edificando la iglesia, impartiendo un don, un servicio, un trabajo, y motiva constantemente a la iglesia que todos ejerzan el don que tienen, no importa el que sea. Ninguno es más importante que otro. Todos los dones son iguales, importantes de Dios. Todos contribuyen a lo mismo, la edificación del cuerpo de Cristo. Está en deuda, dice Pablo. ¿Nos sentimos en deuda con Dios para servir a la iglesia que Él tanto ama? No es lo mismo decir, cantar a Dios, lo agradecido que estamos con Él, que expresar ese amor a Dios, que hace un ratito se decía acá también, tiene que ver con el amor y el servicio a los demás, a la iglesia. Servimos a Dios, amamos a Dios cuando servimos y amamos a la iglesia que Él tanto ama. Pablo se siente en deuda con Dios y con los romanos porque no los ha podido visitar. Quiere dar algo, quiere ser partícipe de la edificación de esta iglesia que el Señor ha puesto en ese lugar de tanta influencia. Para finalizar, queridos y queridas, el anhelo de Pablo tiene su raíz en la profunda comprensión de lo que es el Evangelio de Jesucristo y el único nombre que es sobre todo nombre, el de Jesús. La única razón de predicación para Pablo es la cruz de Cristo. No hay nada fuera de eso. Él se ha decidido a predicar a Cristo crucificado y fuera de eso no hay otro mensaje. No hay adornos, no hay edulcorantes. Ese es el mensaje. Para él, su deseo de ir y conocer esta iglesia, tener comunión con la iglesia, dar un don a la iglesia y participar a esta iglesia de la misión hacia España, tiene raíz en una profunda comprensión de lo que es el Evangelio de Jesucristo, de lo que es la iglesia y de lo que es la misión de Dios en este mundo. Tiene además esta comprensión acerca de la misión que veíamos en el capítulo 15. Él quiere ir, tener comunión con ellos, pero además quiere hacerlos partícipes de su misión hacia España. Esto no está separado para Pablo. Él lo vive de manera integral y quiere comunicarlo y vivirlo con esta iglesia. No sabemos quién fundó la iglesia en Roma, pero sabemos que Pablo quiere ayudarlos a profundizar en el Evangelio y a llevarlos de la mano a una nueva misión, más allá de lo que ellos habían pensado probablemente, hacia España. La iglesia se fundó, no sabemos por quién, seguramente tuvo que aprender los primeros rudimentos de la fe en Jesucristo, ha profundizado en la fe al punto que su práctica de vida cristiana es un testimonio a todo el mundo. Es atrayente para Pablo esta iglesia, quiere estar con ellos. Esta iglesia ha avanzado, ha crecido al punto de ser reconocida en todo el imperio, pero ahora Pablo ampliará su visión. Tiene que dar un paso más como iglesia en la metrópoli. La tomará de la mano y en comunión con ella
la llevará a ser partícipe de la misión de Dios más allá de las posibilidades que ellos mismos habían vislumbrado hasta ese momento. Queridos, con esto finalizamos. Soñemos, anhelemos, deseemos tener comunión con la iglesia de Cristo, a la cual Él tanto ama. Anhelemos poner como una deuda con Cristo, poner nuestro don en ejercicio para esos hermanos a quien Dios tanto ama. Anhelemos juntos ampliar la visión para extender la misión más allá de lo que nosotros consideramos es posible. Pero hagámoslo de la mano, como iglesia de Cristo. Seamos reconocidos en esta ciudad que tanto necesita el Evangelio de Jesucristo por vivir bien la fe. Porque se enseña el Evangelio de Jesucristo y no por otra razón o por otra cosa, ni por otro nombre que no sea el de Jesús. Que esta iglesia sea cada vez más atrayente para aquellos que no conocen a Cristo. Que deseemos cada vez más tener comunión unos con otros. Que el corazón arda y nos sintamos en deuda de poner nuestro don al servicio de la iglesia a quien Dios tanto ama para que sea edificada. Tengamos la sencillez y la humildad suficiente de corazón para reconocer que sí, necesito la comunión con mi hermano. Necesito ser inspirado, necesito ser motivado a vivir la fe porque solo no puedo. Y vivamos esta iglesia, imitemos esta iglesia, imitemos esto que Pablo menciona para la gloria del Señor. Porque hay muchos que aún no le conocen. Porque hay muchos que conocen por razones equivocadas lo que es una iglesia evangélica. Muchos están decepcionados y desilusionados con nombres de liderazgos en las iglesias, el pastor tanto, la situación ocurrida al interior de la iglesia. Seamos reconocidos por lo que corresponde, por el nombre de Jesús. Y una vida que motiva, impulsa, inspira a vivir también la misión. Oremos al Señor, queridos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por la carta del apóstol Pablo, que con su texto, Señor, con lo que él reconoce del Evangelio, con lo que él ve en esta iglesia en Roma, con lo que él mismo describe de esta iglesia, Señor, hoy día nos enseñas tanto, Padre. Queremos ser esa iglesia en la metrópoli que sea reconocida porque vive bien la fe en Jesucristo, que es reconocida por el nombre de Jesucristo. Señor, una iglesia que sea atrayente, Señor, donde otros deseen, anhelen tener comunión. Cada uno de nosotros, Señor, tenga en el corazón este mismo pensamiento, Señor, desear fervientemente ser inspirado, ser motivado, ser corregido, ser instruido por otros mientras caminamos juntos la fe, Señor. Que el corazón arda por poner al servicio de esta iglesia a la cual tú tanto amas, el don, la habilidad, Señor, aquello que tú nos has dado, Señor, para edificación de la iglesia. Que nos atrevamos a soñar, a pensar en la metrópoli, Señor, la misión, más allá de las fronteras que tal vez hemos pensado, soñado o imaginado. Haz de nuestra iglesia, que es tu iglesia, Señor, la comunidad, la iglesia que tú quieres, Señor, pero queremos pedirte ser una iglesia reconocida por tu nombre, Jesús, donde la comunión unos con otros se experimente, se viva a tal punto que sea atrayente para otros ser parte de esta vida de iglesia. Haz tu obra en nuestros corazones, que dispongamos, Señor, a tomar parte en esta vida de iglesia, Señor, que tú tienes para nosotros, a contribuir, a aportar, a darnos, Señor, a ser parte. Gracias te damos por tu palabra, por tu instrucción, por tu enseñanza, Señor. Queremos vivir en tu voluntad. Guíanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.